Hola amigos y bienvenidos a David Programa. En este episodio voy a hablaros de un juego que he programado y que está disponible como descarga gratuita. Se trata de Trainyard Express, un juego tipo puzzle en el que hay que llevar los trenes a su destino dibujando las vías en una cuadrícula. El juego está programado para el ordenador Spectrum Next, lanzado en 2017. Se trata de una versión modernizada del clásico Sinclair ZX Spectrum. Yo tengo el NGO, un clon del Spectrum Next fabricado por Manuferi, 100% compatible. También es posible jugar a Trainyard Express en ordenadores actuales, utilizando un emulador. En la página de descarga hay un paquete que incluye el emulador CSpect para Windows. Trainyard Express es un remake de un juego para móviles que fue lanzado en 2010 para iOS y Android. Cuento con el permiso de Matt Ricks, el autor original. Me he comunicado con él y me ha dado vía libre. Actualmente el juego no está disponible para móviles, salvo para versiones muy antiguas de iPhone y Android. Aquí podemos ver la versión original, corriendo en un iPhone 4. Aunque se puede jugar con teclado y con joystick o mando, en mi opinión la forma ideal de jugar a Trainyard es con ratón. Aquí tengo un antiguo ratón de bola, se trata de un ratón de tipo PS2. En la parte trasera del NGO hay un conector PS2, conecto el ratón al ordenador antes de encenderlo. He copiado el ejecutable del juego a la tarjeta de memoria, la meto en su ranura y enciendo el ordenador. Cuando el NGO arranca, entro en el navegador de archivos. Localizo el juego y lo ejecuto. En la pantalla de bienvenida vemos los tres métodos de control: ratón, teclado y joystick. Con el ratón movemos el cursor. El botón izquierdo se utiliza para seleccionar y dibujar, y el botón derecho para borrar. También podemos manejar el juego con teclado. El esquema elegido es el habitual Q, A o P, con espacio para seleccionar y dibujar, y la tecla 0 para borrar. Conectando un joystick al puerto 1 y utilizando el protocolo Kempston, podemos manejar el juego con este veterano joystick QuickShot 2. A mí me resulta más cómodo utilizar un mando de juego inalámbrico como este de Retrobit, que funciona perfectamente en el NGO. Los botones A y B funcionan como botón primario para seleccionar y dibujar, y el botón C como botón secundario para borrar. Los tres métodos de control funcionan simultáneamente, no hay que seleccionar ninguno de ellos. Podemos estar jugando con teclado y pasar al ratón. Desde la pantalla principal accedemos a la pantalla de provincias. Los niveles están organizados en secciones cuyos nombres son las provincias de Canadá, país de origen de Matt. Cada provincia contiene una serie de niveles, que son los puzzles que hay que resolver. Inicialmente todas las provincias están bloqueadas salvo la primera. Según vayamos resolviendo niveles, se irán desbloqueando. El primer nivel de la primera provincia es un tutorial. Hay 7 tutoriales en total, que explican cómo se juega y muchos detalles importantes. Os recomiendo que los veáis todos. En este vídeo no voy a explicar todos los detalles para no hacer spoiler. El objetivo de cada nivel es llevar los trenes desde las estaciones origen a las estaciones destino, dibujando las vías que permiten el trayecto. Para dibujar las vías tenemos que pinchar y arrastrar. Las vías que se dibujan están comprendidas entre la casilla donde se pulsa el botón y la casilla donde se suelta. Las vías se dibujan en las casillas intermedias, no en las casillas extremas. Es un detalle importante que habrá que tener en cuenta al dibujar vías en los niveles difíciles. Además de vías rectas y curvas, podemos dibujar desvíos o agujas. Al diseñar el nivel podemos decidir el estado inicial del desvío. Una vez que lancemos los trenes ya no podremos hacer cambios, y cada vez que pasa un tren por un desvío, este cambia su estado. Esta característica condicionará mucho el diseño de algunos niveles. Otra mecánica del juego es la combinación de trenes. Si dos trenes llegan a la vez a la misma casilla, se combinarán en uno. Además, si sus colores eran distintos, se mezclarán entre sí. La mezcla de colores está explicada en uno de los tutoriales, pero diré que solo se pueden mezclar colores primarios, que en este juego son rojo, amarillo y azul. Si hacemos otras mezclas, obtenemos el tren basura, de color marrón. No quiero explicar más cosas del juego porque prefiero que descubráis las tácticas por vosotros mismos. La dificultad está muy bien ajustada. Los primeros niveles son muy fáciles y enseñan a dibujar, y se van complicando progresivamente. Los niveles finales son muy difíciles y seguro que os van a hacer pensar. Una cosa más.
Vuestro progreso se va guardando automáticamente en la tarjeta SD según vais jugando. De esa manera podéis apagar el ordenador y cuando volváis al juego vuestra partida os estará esperando. Los niveles resueltos se guardan al resolverse y los no resueltos cuando se vuelve al menú. Os dejo enlace a la página del juego en la descripción del vídeo. Si tenéis un Next o un NGO, podéis bajar solo el ejecutable y copiarlo en la tarjeta de memoria. Si pensáis jugarlo en ordenador, bajad el fichero zip que incluye el emulador CSpect para Windows. Basta con ejecutar el fichero .bat para lanzar el emulador y el juego. Para desarrollar StreamYard Express he utilizado el compilador Z88DK, que me ha permitido programar mezclando el lenguaje C con ensamblador. A pesar de que el Spectrum Next es una máquina limitada, se trata de un proyecto bastante complejo. He tenido que hacer mis propios scripts para compilar el código y poder probarlo en el emulador en cada ejecución. El espacio de direcciones del procesador Z80 es de 64 KB y parte de esa memoria se utiliza como área de gráficos. Desde los primeros momentos del desarrollo del juego he tenido que ahorrar memoria. He utilizado técnicas de paginación para que me cupiera todo lo que quería incluir. Por ejemplo, los tutoriales ocupan casi el 100% de la página de 16 KB donde residen. Las funciones clave las he prototipado en C y luego las he reescrito en ensamblador, de modo que he ganado tanto en velocidad de ejecución como en espacio ocupado. El resultado es un juego que funciona suave y fluido. Incluso bajando la velocidad del procesador, el juego se comporta bien. Espero que os animéis y descarguéis StreamYard Express. Si os gustan los juegos tipo puzzle, este os va a encantar. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, suscribíos a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo.